Hola, hoy vamos a ver inducción y conducción al trabajo del parto. Bueno, primero las vamos a definir. La inducción es la estimulación del útero para iniciar el trabajo de parto, es decir, para iniciar las contracciones. Es, por ejemplo, que nosotros le pongamos el botoncito de prendido para que empiece a hacer contracciones. Y por otro lado, la conducción es el refuerzo de la actividad uterina durante un trabajo de parto ya establecido. Es como apretar, por ejemplo, un botoncito de turbo, porque a ese trabajo de parto que ya está, vamos a hacer que tenga mayor frecuencia en las contracciones o que duren más esas contracciones y que tengan mayor fuerza. Entonces, esto es para empezarlo y esto es para potenciarlo en sí. Esa es la diferencia entre una y otra. Entonces, primero vamos a ver la inducción. Las indicaciones para la inducción al trabajo de parto son estas, y hay una nueva técnica que yo hice que es Mr. Coy tiene enfermedad renal crónica terminal. Entonces, es un COI que le están haciendo diálisis. Entonces, en general, las indicaciones van a ser situaciones en las que queremos sacar al bebé rápidamente y que bueno, y que lo ideal sería sacarlo por vía vaginal, ¿no? Por ejemplo, M es de muerte fetal, pues lo queremos sacar porque ya está muerto. R de ruptura prematura de membranas, o sea, que se le rompa, por ejemplo, el saco amniótico, pues obviamente lo tenemos que sacar porque el bebé ahí ya está libre en la cavidad abdominal, ¿no? Una coronoitis, un oligohidramnios, una inmunización, obviamente lo vamos a querer sacar. Edad gestacional mayor de 40 a 41 semanas. R de restricción en el crecimiento uterino por una desnutrición, por ejemplo. Y C de complicaciones médicas maternas o fetales, como por ejemplo trastornos hipertensivos, una preeclampsia o diabetes gestacional. Y luego tenemos las contraindicaciones, que la mnemotecnia es vi una mamá hippie. Y entonces aquí es BPH, los serotipos peligrosos 16 y 18, macrosomía, multigesta, hidrocefalia, incisiones uterinas previas, como por ejemplo una miomectomía o una cesárea, P de prolapso del cordón, la otra P de pelvis androide, antropode o platipeloide, y de infección por herpes, o E de estado fetal insatisfactorio como una situación oblicuotransversa. O sea, son prácticamente situaciones que nos dicen que no podemos sacar al bebé vía vaginal. Por ejemplo, el VPH o la infección por herpes, pues si lo sacamos de vagina se va a infectar. Una macrosomía, multigesta, este, ¿cuál otro? Hidrocefalia, la cabeza está muy grande. Son situaciones que por el tamaño no nos van a permitir sacarlo vía vaginal, obviamente, ¿no? Otro, la pelvis no apta para un parto vaginal, pues obviamente va a ser muy complicado sacarlo por ahí. Una incisión uterina previa, cuando nosotros hagamos que el útero se contraiga, podemos hacer que esas cicatrices se abran otra vez. Mm, Y bueno, por ejemplo, esta que está en situación oblicuo transversa, pues tampoco lo vamos a sacar, va a poder sacar vía vaginal. Entonces aquí lo que está indicado cuando la inducción no se puede hacer es una cesárea, ¿ok? Pero pues, hay que ser muy cuidadosos porque se supone que en el país no se pueden hacer más del 15% de cesáreas. O sea, todos los nacimientos, menos del 15% deben de ser por cesárea, el resto debe de ser por parto natural. Entonces, hay que tener muy bien justificado por qué queremos hacer una cesárea. Y luego, riesgos. Tenemos la ruptura de matriz, la atonía uterina. Bueno, y esto es muy importante porque la atonía uterina representa el 50% de las hemorragias uterinas y el 4% llegan hasta la muerte materna. Y bueno, esto creo que lo vamos a ver en otro tema, pero así una explicación rápida. Es que al momento de que se desprende la placenta, si el útero está tónico, va a poder cerrar esos vasitos que se abrieron cuando la útera se desprende, ¿no? Sino que lo que queremos es que el músculo se contraiga y así forme como un taponcito para los vasos y así detengamos esa hemorragia. Pero si el útero está tónico, ese músculo está flácido, pues obviamente nunca se va a formar ese taponcito y va a empezar a perder sangre. Otro, pues es que no se pueda hacer bien la inducción y tenga que llevarse a una cesárea. Otro puede ser la coroamnionitis. Porque a veces podemos inducir el parto nosotros rompiendo las membranas, o sea, rompiendo el saco amniótico y todo eso.
Entonces, pues ahí podemos hacer que se infecten. Y otra, pues la hemorragia posparto que tiene que ver justamente con la tinea uterina. Ah, y bueno, aquí está la columnitis, es la infección de la placenta, las membranas y el líquido. Luego vamos cuando está indicada una inducción electiva. O sea, que nosotros programemos la inducción, que le digamos, mañana, bien a las 10 de la mañana, le vamos a hacer una inducción al parto. Los únicos motivos son que requiramos rápidamente de un trabajo de parto rápido, por ejemplo, que detectemos un oligodrama, que digamos, ya lo tenemos que sacar right now. Y entonces, pues ahí sí podemos decir, este, puede venir mañana que le induzcamos el parto. Y ya. Luego, otra puede ser la distancia de su casa al hospital, que sea muy, muy larga. Pues a lo mejor ahí sí podemos decirle, la próxima semana le vamos a hacer la inducción al parto para que se prepare. Y luego otra, pues serían indicaciones psicosociales, ¿no? Que tenga, por ejemplo, esquizofrenia, que digamos, no, ya se lo tenemos que sacar, porque esta señora es peligrosa. Y otro, pues que tenga más de 40 semanas de gestación, ¿no? Que le digamos, la próxima semana ya le vamos a iniciar el parto. Y ya, pero son los únicos motivos por los que nosotros podríamos hacer una inducción programada, ¿no? Luego, procedimiento. El procedimiento siempre va a requerir de un consentimiento informado porque el uso de prostaglandinas y de oxitocina se considera violencia obstétrica. Y bueno, pues el primer paso pues será la monitorización. Siempre que vayamos a inducir, y también en la conducción de parto, esto tal vez aquí lo tuve que haber puesto, pero para las dos siempre tenemos que monitorizar la frecuencia cardíaca fetal, que lo normal es que vaya de 110 a 160 latidos por minuto, y la fuerza de las contracciones uterinas. Y estas dos cosas, pues la vemos en la electrocardiografía, ¿no? En la electrotocografía. Y bueno, esto es para ver si en algún momento se complica y tenemos que llevar ese procedimiento a una cesárea, ¿no? Luego tenemos, pues, que haya, vigilar si hay hemorragias. Tenemos que ver si hay desencajamiento o pérdida de la presentación. Bueno, cuando nosotros induzcamos el parto, vamos a ver que pues el bebé se va a encajar. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes a ver si el bebé se desencaja o si se sale de la pelvis y también si pierde la presentación, que esto sería cuando el útero se rompe y el bebé acaba en la cavidad abdominal. Pues, ¿qué tendríamos que hacer ahí inmediatamente? Una cesárea. También hay que ver si la mamá tiene líquido meconial y también si hace fiebre, porque pues igual si tiene estos parámetros, igual se da una indicación para cesárea, para iniciar inmediatamente la cesárea. Y también, esto es la más, yo creo que la más importante, que es los signos de dolor. Los signos de dolor son la hipertonía uterina y la taquicistolia. Hipertonía uterina, que el útero está demasiado espástico. Entonces, esto es peligroso porque en el momento de las contracciones el bebé deja de respirar porque no le está llegando bien la sangre, precisamente porque el músculo está tan duro que cierra los vasitos. Entonces, por eso el bebé no respira cuando hay contracciones o cuando hay hipertonía uterina. La taxistolia, pues precisamente se refiere a esto, muchas contracciones, más de 6 contracciones en un minuto, en un periodo de 30 minutos mínimo. Si nosotros hacemos más de 6 contracciones por minuto en 30 minutos, ya podemos decir que la paciente tiene taxistolia, porque idealmente tienen que ser eso, menos de 6. Y hay, como te decía, un útero hipertónico disminuye el oxígeno fetal y causa sufrimiento. Entonces, esto sería lo más importante, los signos de dolor, siempre estarlos monitorizando porque significa que tenemos que terminar ese trabajo de parto y llevarla inmediatamente a una cesárea. Y bueno, después tenemos que ver la maduración del cuello uterino. ¿Y cómo vemos esto? Con el índice de Bishop, el famoso índice de Bishop, que nos determina la posibilidad de inducción al trabajo de parto. Ahora, para aprenderte el índice de Bishop, te lo puedes aprender así como A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. A de altura de presentación, B de borramiento, C de consistencia, D de dilatación y E de estatus.
que es lo mismo que posición, ¿ok? Ahora, se le dan de 0 a 3 puntos. Por ejemplo, la altura de presentación. Esto nos está hablando de las estaciones del I. Altura de presentación, 0 puntos si está en -3, 1 punto si está en -2, 2 puntos si está en -1 o en 0, y 3 puntos si está en +1 o +2. Borramiento, si tiene del 0 al 30%, 0 puntos, del 40 al 60, 1 punto, del 60 al 70, 2 puntos, y más de 80% son 3 puntos. Aquí, la verdad, no encontré como tal, como un rango, o sea, en el que diríamos que vayan subiendo de 10 en 10 o algo así, o sea, como que no es rango, no hay rango. Pero, por ejemplo, te aprendes que la 0 es de 0 a 30 y después es el doble. Y después vuelves a poner, y nada más te acuerdas que este es de +80. Entonces, ya más o menos ahí como que te acuerdas que de acá a acá van de 10 en 10, de 40 a 60 y luego de 60 a 70. Pero te aprendes que es el 60 y luego el doble, 60. Digo, 30 y luego el doble, 60. Y luego le restas 10 y luego a ese 60 le sumas 10. Y ya no, hasta aprendes que la de +3 de +80. Es que está como que no tiene mucho sentido numérico, matemático. Pero bueno, luego la consistencia, 0 si el cuello uterino está firme, 1 si está blando, 2 si está, digo, si está medio blando, medio firme, y 2 si está blando, y el 3 es que pues prácticamente ya no se siente, porque ya lo que estaría sintiendo ahí pues sería la cabecita. Y luego, D de dilatación, 0 pues 0 centímetros, 1 de 1 a 2 centímetros, 2 de 3 a 4 centímetros y 3 de 5 a 6 centímetros. Y luego tenemos E de estatus o posición, que es 0 cuando el útero está posterior, que es normalmente como lo podríamos encontrar en una mujer normal. Un medio, 1 punto, y anterior, 2 puntos. Y bueno, el 3 ya no es nada, 3 puntos ya no es nada porque aquí prácticamente es que ya no lo estamos sintiendo, porque ya está lo que estamos sintiendo, pues es la cabeza del bebé. Si tiene más de 9 puntos, esto es lo ideal que debería tener toda embarazada, porque así esperamos que el parto sea vaginal. Si tiene 7 o más, está indicada la inducción, y si tiene menos de 6, está indicado primero hacer una maduración del cervix. Por ejemplo, con prostaglandinas o también, como te dije, con ruptura de membranas. O sea, que nosotros vayamos y le rompamos la, el saco amniótico y pues el bebé no le quede otra que salirse, ¿no? Y bueno, aquí, como te dije, aquí como que yo me confundí porque yo veía tres cosas, veía maduración del cervix, inducción y conducción, y yo decía, pero ¿qué ocupas para cada uno? Pues prácticamente para la maduración del cervix y la inducción ocupas lo mismo, ocupas prácticamente lo mismo. Incluso en la inducción también puedes usar oxitocina, pero pues en clase vimos que prostaglandinas es de inducción propiamente y la oxitocina es de conducción. Entonces ahora vamos a ver las técnicas farmacológicas para inducción con medicamentos. ¿Cuáles utilizamos? Pues los análogos de las prostaglandinas, que son la dinoprostona y el misoprostol. ¿Por qué? Aquí viene la explicación de por qué usamos esto. Al término del embarazo, hay una disminución de la progesterona. Si te acuerdas, yo en otro video te dije que la progesterona en el de ciclo sexual, te dije que la progesterona y las prostaglandinas son rivales. Entonces, si la progesterona está muy alta, las prostaglandinas no se pueden expresar. Pero si la progesterona está muy bajita, entonces las prostaglandinas ya se pueden expresar, ya pueden subir sus concentraciones. Entonces, fisiológicamente al término del embarazo debe de haber una reducción de la progesterona. Eso hace que aumenten los estrógenos y que se empiecen a producir prostaglandinas. Ahí se empiezan a producir porque estimulan a la enzima fosfolipasa. Después, estas prostaglandinas lo que hacen es estimular a la colagenasa, que prácticamente hará eso, romper el colágeno. Entonces adelgazan el colágeno, relajando el músculo liso del útero
Y esto lo que hace es ablandar y dilatar el cérvix. Y por otro lado, también aumenta el calcio intracelular que produce contracciones uterinas. Entonces, es por eso que las prostaglandinas se pueden usar tanto para maduración del cérvix, porque lo ablandan y lo dilatan, como para la inducción al trabajo de parto, porque producen contracciones uterinas, ¿ok? Entonces aquí nosotros al meter prostaglandinas exógenas, puedes aumentar esto, la acción de la colagenasa y el adelgazamiento del colágeno para tener estos efectos, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son entonces los efectos de los análogos de las prostaglandinas? Ser antiprogesterona, porque como dijimos son rivales, y eso va a producir va a hacer que se produzcan más estrógenos y que a la vez propicie las prostaglandinas, que se madure progresivamente el cérvix y que produzca contracciones uterinas, maduración e inducción del parto. Y aquí tenemos como riesgos de usar prostaglandinas la taquicistolia, que solamente el 1% de los pacientes a los que se les ponen hacen taquicistolia, que dijimos que son cuántas contracciones por minuto. Exacto, más de 6 contracciones por minuto en un periodo de 30 minutos. Y también puede haber ruptura uterina, que es prácticamente por eso hay tantas contracciones que el músculo no lo soporta y se termina rompiendo. Otros efectos adversos de las prostaglandinas que igual son muy raros son las náuseas y la diarrea y la fiebre y los escalofríos. Y ahora sí vamos con aquellos que utilizamos, que son la dinoprostona. Este es un análogo de la prostaglandina E2. Sus presentaciones son en gel endocervical y aquí el dosaje es menos de 3 dosis en 24 horas y debemos de esperar de 6 a 12 horas entre la última dosis y cuando iniciemos oxitocina. ¿Ok? Y luego tenemos el óvulo vaginal en dispositivo de liberación controlada, que es algo así como un tampón. Es algo así como un tampón, tiene como un hilito, y entonces tú te lo puedes sacar cuando quieras. Y como es de liberación controlada, bueno, la presentación es de 10 miligramos, pero va, digamos que administrando 0,3 miligramos cada hora. Y como te digo, pues tiene un hilito de cuando ya no quieras el efecto de la prostaglandina, lo puedes sacar. Por ejemplo, si ves que está empezando a hacer taquistolia, pues se lo sacas y ya, ahí quedó, está padre, ¿no? Después tenemos el misoprostol, que este es el más utilizado. Este es un análogo de la prostaglandina E1, dinoprostona 2, porque había dos dinosaurios, y misoprostol es 1. Este está indicado para la inducción cuando tenemos un Bishop menor de 6, o sea, cuando requerimos madurar el cervix e inducir ya prácticamente, bueno, ajá, y llevar a cabo la inducción. Entonces, esto yo creo que puede ser pregunta de examen. Esto de cuándo damos misoprostol con un Bishop igual o menor de 6. Es que esto, no sé, por eso me hice bolas. Pero esto lo dijo así la doctora. Inducción en Bishop menor de 6. Igual o menor de 6. Hay presentación vaginal o sublingual. Vaginal tiene más disponibilidad que la sublingual. Y la dosis es de 25 a 50. Esto es pregunta de examen, creo, que es que la dosis es de 25 a 50 microgramos cada 6 horas, pero la presentación son tabletas de 200 miligramos. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es cortarla. Y aquí tenemos que esperar 4 horas para ponerle la oxitocina. Acá esperábamos de 6 a 12 horas y acá 4 horas. Como te digo, es el más utilizado porque es más efectivo y además este nos cubre tanto la inducción como la conducción. Es que te digo que se pueden usar ambos, tanto las prostaglandinas y la oxitocina para ambos procedimientos. Pero pues en la escuela vimos que es prostaglandinas para inducción, oxitocina para conducción. Entonces así aprendí. Y luego tenemos las técnicas mecánicas, que son prácticamente cosas que vamos a meter en el cuello uterino y por la presión se va a dilatar. Por ejemplo, tenemos el catéter con globo o sonda de Foley. Sonde, es ¿cómo se dice? Inclusive, sonda de Foley, que hace presión en el orificio cervical interno cuando lo llenamos con agua, ¿no? Y entonces eso hace que como que el útero, el cuello uterino agarre la onda y ya empiece de que a dilatarse, a borrarse, todo eso. Utiliza una sonda de Foley de calibre 16 a 18 y se insufla con 30 a 80 mililitros de agua. Es una técnica estéril, porque obviamente pues la sonda es estéril, y esta todavía se sigue utilizando en pacientes con cesárea previa, porque dijimos que en pacientes con cesárea previa no podemos inducir, y pues prácticamente se está refiriendo a inducción por medicamentos, ¿no? Por el riesgo de una ruptura uterina. Entonces,
A lo mejor sí podemos hacer una inducción mecánica. Luego tenemos, este es el único que se sigue utilizando, que viene un artículo que estos ya no, que son el balón de Cook, que es un doble balón, que si te das cuenta abre tanto el orificio cervical interno como el externo, tiene dos balones. Y luego tenemos los dilatadores, que son algo así como esponjas. Entonces se meten chiquitas y después empiezan a absorber la misma humedad que hay ahí en el conducto cervical y se empiezan a inflar. Están hechas de algo que se llama laminaria tens, que quiere decir que son hechas de algas marinas. Pero estas ya no se usan. Y bueno, vamos ahora sí con la conducción. Indicaciones de la conducción: detener la dilatación. Ah, detención en la dilatación, o sea que sí estaba dilatando la paciente, pero de repente ya se quedó como que estancada, ya no siguió. Detención en el descenso, lo mismo, luego ya estaba descendiendo, pero en algún punto le dio flojera, ya no siguió. Y corregir el trabajo de parto muy prolongado. Cuando ya duró de más, ya podemos aplicar una conducción. ¿Qué utilizamos? Pues la oxitocina, que bueno, te decía que también en inducción. Es que todo se puede usar para todos, pero tú apréndetelo así. Conducción oxitocina, inducción prostaglandinas, ya. Y luego, la oxitocina pues existe endógena y exógena. La endógena se empieza a producir a partir de la 20ª semana de gestación. Y bueno, esta es una hormona producida en el hipotálamo, específicamente por esto, hipotálamo, esto a lo mejor eso es importante, que es producida en el hipotálamo por neuronas magnocelulares de los núcleos ventricular y supraóptico. Si te acuerdas, son los mismos lugares en los que se produce la ADH. Pero pues esto es lo importante, que se produce en el hipotálamo, ¿ok? Y a lo mejor hay que se almacena en la neurohipófisis. Tal vez no lo puse. Bueno, una vez que se empieza que se administra la oxitocina, el útero va a responder de 3 a 5 minutos después. Entonces, para que le des el tiempo, eso es su latencia, para que le des el tiempo, ese tiempo de espera y no le quieras meter más oxitocina si ves que no funcionó al instante. Luego, la vida media es muy corta, de 5 a 12 minutos, por lo que vamos a tener que meterla en infusión, o sea que constantemente se le esté pasando oxitocina para mantener su efecto. Y lo que va a hacer, o su mecanismo de acción, es que aumenta el gas intracelular, haciendo que las contracciones uterinas sean más fuertes. Y este está indicado en Bishop mayor de 6 con actividad uterina irregular, o sea, menos de 5 contracciones en 10 minutos. Entonces, ¿qué es una actividad uterina regular? Cuando hay más de 5 en 10 minutos. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que esto puede ser pregunta de examen. Oxitocina cuando hay Bishop más de 6 con actividad uterina irregular, o sea, menos de 5 contracciones en 10 minutos. Esto apréndetelo bien, bien, bien. Porque cuando usábamos el otro, el misoprostol, cuando hay Bishop menos de 6, ¿ok? Y bueno, la dosis. La dosis, esta igual va a ser pregunta de examen seguramente. 1 a 2 miliunidades por minuto en infusión. Le metes esa dosis. Lo ves cada 30 40 minutos y ahí determinas si requiere o no más dosis. Sí, sí, le puedes meter o le puedes ir subiendo de 1 a 2 miliunidades cada 30 40 minutos hasta lograr actividad uterina regular. El objetivo es llevarlo a 2 a 3 contracciones cada minuto o 3 o 4 cada 10 minutos. Em, Mínimo, mínimo, pero lo ideal sería que fueran más de 5 contracciones cada 10 minutos. Y bueno, luego tenemos que la dosis máxima de oxitocina es de 40 miliunidades por minuto. Esto también se me hace importante. 40 miliunidades por minuto. Y si nos pasamos de esa dosis, tiene riesgo de hacer hipoxia, estimulación, rotura uterina o intoxicación, precisamente porque está afectando los electrolitos. Y bueno, ¿cómo se calcula la oxitocina? La verdad es que está fácil. Yo lo había visto muy difícil ese día, pero no está fácil.
Hay que considerar, y esto es prácticamente lo único que tienes que aprender, que una ampolleta de 1 mililitro tiene 5 unidades. 5 unidades. Entonces, una miliunidad, ay, aquí me confundí, qué burrota. Aquí era, una unidad es igual a 1000 miliunidades, ¿sí? Ahí déjale pongo. Una unidad es igual a 5. Una unidad es igual a 1000 miliunidades, ¿no? Y entonces lo primero que tenemos que hacer es convertir 1 litro a gotas. 1 mililitro, esto es como ley de la vida, 1 mililitro tiene 20 gotas. Entonces, si nosotros ponemos 1 litro de solución, ¿cuántas gotas tiene? Es una regla de 3 y nos da 20.000 gotas. 1 litro de solución tiene 20.000 gotas. Ahora tenemos que convertir estas unidades a 1000 unidades. Si una, si una unidad es 1000 miliunidades, 10 unidades, que es lo de dos ampolletas, porque son de 5 unidades, si ponemos dos ampolletas son 10. ¿Cuántas miliunidades tiene? Igual es una regla de 3 que nos da 10.000 miliunidades. ¿Ok? 20.000 gotas y 10.000 miliunidades. Entonces, en 1 litro de solución, en 1 litro de solución más dos ampolletas, tenemos que 1 litro de solución son 20.000 gotas y dos ampolletas son 10.000 miliunidades. Para poner una miliunidad, que es lo que está indicado en la dosis, recuerda la dosis es de 1 a 2, una miliunidad, ¿cuántas gotas tenemos que poner de esa solución preparada con 1 litro de solución y dos ampolletas? Haces una regla de 3 y te da lo mismo de 2 gotas. Entonces, para nosotros poner una dosis de una miliunidad, tenemos que poner 2 gotas de una solución preparada a 1 litro de solución con dos ampolletas de oxitocina, ¿ok? Y ya, o sea, y aquí pues la doctora no sé si ponga un problema, pero pues puede jugar con esto, ¿no? A lo mejor decirte que son 500 mililitros con una sola ampolleta. Entonces, ¿cómo lo harías? Conviertes 500 mililitros a gotas y después haces tu regla de 3, 500 mililitros a gotas. Luego, aquí a lo mejor en vez de ponerle 10 le tendrás que poner 5 porque solamente le pusiste una ampolleta. Haces tu regla de 3 y ya después lo calculas. ¿Ok? 500 mililitros de solución con una ampolleta y así. Pero pues, en resumen, y lo que yo creo que sí puede preguntar es que 2 gotas tienen una miliunidad. Cuando lo preparas, así como te digo, 1 litro con dos ampolletas y ya. Y ahora, si se pone en bomba de infusión, que son estas maquinitas modernas que usan las enfermeras, que se supone que ellas manejan muy bien, se calcula como 1 mililitro por minuto es igual a 0,6 mililitros por hora. O sea, que si tú dices, ya a mi paciente le puse una miliunidad, que es la dosis, ya le puse la dosis, pero ya la chequé a los 30 minutos y digo, necesita más dosis. Entonces le voy a subir otra miliunidad. Ahora necesito dos. Entonces, ¿cómo le voy a calcular la bomba de infusión? Pues esto lo voy a multiplicar por 2. ¿Cuánto me va a dar? 1,2 mililitros por hora. La reviso a los 30 minutos y digo, todavía le falta más. Le voy a poner ahora 4 miliunidades. ¿Qué tengo que hacer? Pues multiplicar esto por 4. Y ya no sé cuánto dé, pero ya entendiste el punto. Y luego, la oxitocina se debe suspender en caso de contracciones regulares, o sea, que ya alcancemos el objetivo, ¿no? Que es normalizar esas contracciones que estaban débiles. Distosia de las contracciones. ¿Qué quiere decir distosia? O sea, contracciones anormales. ¿Y, y cuáles son estas? Bueno, si hay contracciones anormales, que sería, por ejemplo, tener muy poquitas, que estén débiles así, tenemos que checar la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca fetal es normal, reducimos la dosis y revaloramos. A lo mejor las contracciones mejoran, o a lo mejor decimos si no por una cesárea, lo que sea.
Pero aquí muy importante, si la frecuencia cardíaca fetal está normal, y por eso es, lo que es muy importante siempre tener monitorización con el electrocardiograma, tenemos que iniciar reanimación inútera. Y esto más o menos ya lo vimos en pedia, que consiste en, número uno, oxígeno materno, ponerle unas puntas nasales, una mascarilla o lo que sea. Número dos, decúbito lateral izquierdo, porque eso descomprime la vena cava y hace que haya mejor flujo de sangre hacia la placenta y por lo tanto mayor intercambio gaseoso con el bebé. Hay que meterle un bolo de líquido para mejorar la perfusión de la placenta y hay que poner un tocolítico. ¿Que ¿A qué te suena tocolítico? Pues algo que detiene el trabajo de parto. Toco es nacer y lítico pues es destruir el nacimiento, o sea, evitar el trabajo de parto, pausarlo. Como por ejemplo, ¿cuál es un tocolítico? El sulfato de magnesio. Otro pues serían datos de intoxicación hídrica, porque como te dije, la oxitocina tiene riesgo de producir sobrecarga hídrica y también se hace hipotensión. Y ahora, esto prácticamente, este resumen de acá abajo resume todo lo que vimos y lo que creo que puede preguntar en el examen. ¿Qué es? ¿Tenemos un Bishop más de 6? Sí. Entonces aquí damos oxitocina, la dosis es de 1 a 2 miliunidades por minuto, la dosis máxima de 40 miliunidades por minuto. Si no, o sea, el Bishop es menor de 6, damos prostaglandinas. La más utilizada es el misoprostol, la dosis es de 50 microgramos cada 6 horas. Otro que podemos dar es dienoprostol. Y siempre, en cualquiera de los dos, tenemos que llevarlo o monitorizarlo con un registro tococardiográfico. Y dependiendo de la evolución, pues decidimos si sí se va parto normal, parto vaginal, o si hacemos una cesárea. Y la cesárea, creo que esto lo dijo la doctora, está indicada, por ejemplo, cuando lleve más de 2 horas en el periodo de expulsión. Lo ideal, como te dije al inicio, es que menos del 15% de los nacimientos sean vía cesárea. Pero la realidad es que en México hasta el 45% de los nacimientos son vía cesárea y la verdad es que no están justificados. Y bueno, eso, si tienes alguna duda, me dices, dale like, comparte con tus amigos. Nos vemos en el siguiente